Desperté dentro de una novela de Xianxian que ya había leído, uno de esos mundos de fantasía brutales y desgarradores, llenos de inmortales y desamor. Cuando aparecí en Gray Street, aún sostenía mi espátula y vestía mi adorable pijama de tiger. El sistema que me había arrojado aquí parecía tener mucha prisa. Hou Xieji, has llegado al submundo 7731. El destino del mundo se ha desviado por razones desconocidas. Localiza el error y corrige la trama en un plazo de 2 años para evitar el colapso total del mundo. ¿Salvar el mundo? Yo. Sopesé la espátula en mi mano, indecisa. ¿Quieres que luche contra Sukuna? El sistema, claramente, no tenía paciencia para hablar con fanáticos del anime. Soltó sus últimas líneas a toda prisa. Método para completar misiones, sin límite de datos. Se ha enviado un paquete para principiantes. Buena suerte, anfitrión. Al desvanecerse la voz del sistema, apareció un paquete grisáceo en mi mano izquierda vacía. Dentro había 10 liang de plata y un generador de identidad de baja calidad. Tras examinarlo un rato comprendí su funcionamiento. Podría elegir una identidad normal que encajara con el mundo de este universo. Por ejemplo, si quisiera unirme a la secta de la espada de la heroína en el monte Tianshan, este artilugio podría transformarse en la insignia de un discípulo común. Pero si deseaba algo más grandioso, no tendría suerte. Fruncí el ceño y me quedé mirando el generador. Después de un buen rato, el suficiente para que algunos empezaran a fijarse en mí y se acercaran sigilosamente con palos en mano, por fin pulsé el botón. Un destello de luz blanca después, mi pijama de tiger había desaparecido. Aún sostenía la espátula, pero ahora, vestida con túnicas antiguas, me encontraba en la destartalada cocina de un restaurante ruinoso. 3 días después, en una esquina anodina de Gray Street, un pequeño restaurante abrió sus puertas discretamente. Su nombre. Illumi, un nombre que sonaba sospechosamente parecido a Gambriento aún. Sabía que era imposible que alguien con mi tiempo de 5 minutos y medio en los 800 metros, un tiempo de nivel universitario, se hiciera un nombre en el mundo de Xinxiao. Así que elegí la identidad de dueño de un restaurante y me mantuve discretamente en mi punto de aparición. Salvar el mundo era cosa de héroes. Una cocinera humilde como yo solo podía abrazar una espátula y temblar en silencio. Por suerte, incluso en el mundo de la cultivación, mis habilidades culinarias eran muy apreciadas. Más tarde supe que la calle gris era tierra de nadie, una mezcla caótica de humanos, demonios y espíritus. Al principio, algunos vinieron a causar problemas. Decían que los débiles no tenían derecho a estar allí y me echaron. Pero, de alguna manera, después de comer un par de veces, su actitud cambió radicalmente. Claro, seguía habiendo gente que se iba sin pagar, pero ya nadie venía a buscar pelea. Poco a poco Illumi se convirtió en el comedor del barrio al que todos acudían, ya no era un lugar frío y desierto. Me alegraba que reconocieran mi cocina, pero surgieron nuevos problemas. Estaba demasiado ocupada para ocuparme de todo sola. Sobre todo porque esta gente era totalmente impredecible. Algunos tardaban días en pagar y, de repente, me lanzaban un arma espiritual para saldar su deuda. Como era de esperar, mis cuentas se convirtieron en un completo desastre. Justo cuando iba a redactar un anuncio de contratación, entró un grupo de clientes desconocidos. No eran de la zona, probablemente agricultores itinerantes en busca de oportunidades de negocio. Pidieron una mesa repleta de vinos exquisitos y platos deliciosos, comieron y bebieron como si no hubiera un mañana, y se dispusieron a pagar. Pero entonces se fijaron en cómo pagaban mis clientes habituales. 2 platos por un artefacto espiritual de calidad media. ¿Una olla de vino y un estofado a cambio de 3 metros de seda de sirena? Un momento, ¿estos platos contienen energía espiritual? Todos me miraron horrorizados, como si yo fuera un demonio a punto de destruir el mundo. Mientras tanto, yo, completamente incapaz de percibir energía espiritual y totalmente ajena al elevado precio de sus artículos de trueque, solo pude mirarlos confundida. Los recién llegados intercambiaron miradas recelosas. Justo cuando pensé que planeaban irse sin pagar, el líder se frotó las manos, forzó una sonrisa y dijo con cautela: «Jefe, puede que no tengamos suficiente efectivo. Tal vez podríamos ofrecerles otra cosa». Suspiré. ¿Quiere decir que no quiere pagar su comida? No es que pudiera hacer nada.
De todas formas, no podía discutir con ellos. Y no, la verdad es que no tenemos suficiente dinero. Pero tenemos algo más para ti. Échale un vistazo primero. Me llevó al patio trasero y sacó una jaula de medio manto de su trastero. Lo encontramos junto al río Fen, planeábamos venderlo al burdel de Lufen. Con esa cara podrían venderlo por una fortuna en piedras espirituales. Entonces arrancó la tela negra. Ya que pareces necesitar compañía, lo usaremos para saldar nuestra deuda. ¿Qué te parece, jefe? Bajo la tela había una belleza pálida y frágil, torturada hasta casi morir. Una gasa blanca le cubría los ojos, la mitad del cuerpo estaba manchada de sangre y su cabello negro, empapado, se apelmazaba en mechones desordenados. Parecía una grulla celestial atrapada en cadenas, un toque cruel más y moriría miserablemente. El traficante insistía, no se dejen engañar por su apariencia débil. Unas pastillas y estará como nuevo. Ya verás. ¿Como nuevo para qué exactamente? Contuve las ganas de llamar a la policía. De acuerdo, lo entiendo. Déjalo aquí. No tienes que pagar la comida. No tenía poderes espirituales, pero por suerte los obsequios de mi cliente venían en todo tipo de formatos. De la pila escogí unas cuantas botellas etiquetadas como píldora de rejuvenecimiento, elixir de retorno del alma y tónico curativo supremo, y se las di a la bella enferma. No era que no pudiera permitirme un médico. Resulta que la única clínica de Gray Street la dirigía un cultivador demoníaco que estudiaba venenos. Mataba gente. No la curaba. Así que tuve que improvisar. Quizás la buena apariencia sí trae buena suerte. Después de unas cuantas botellas, la mayoría de sus heridas sanaron. Simplemente no despertó. Con su rostro sereno y expresión apacible, parecía una bella durmiente esperando el beso del verdadero amor. Por desgracia, yo no era un príncipe. Yo solo era un cocinero muy trabajador. Al ver que ya no corría peligro, reabrí el restaurante y me volqué de nuevo en la cocina, intentando recuperar el negocio perdido. En cuanto abrí, los clientes habituales, hambrientos, llegaron en masa. Nadie preguntó por qué había cerrado. Los cierres de tiendas eran normales aquí. Pero hoy, todos parecían extrañamente educados. Quienes tenían dinero pagaban generosamente. Quienes no tenían dinero ofrecían tesoros mágicos. Jefe, tiene que protegerse ahí fuera. Sí. No lastimes esas preciosas manos. Si tienes enemigos, solo dínoslo. Nosotros nos encargaremos. No tienes que mover un dedo. Yo. Otra vez yo. ¿Qué? Mientras repasaba viejas deudas y anotaba números en mi libro de contabilidad, me di cuenta de que algo no cuadraba. Este caldero parece pesado. ¿Eso significa que él todavía me debe o que yo le debo a él? No logré entenderlo. Para nada. Los clientes ansiosos que esperaban para pagar tampoco. Justo cuando iba a escribir un número al azar, una mano pálida y delgada se extendió de repente detrás de mí. Jefe, si no le importa, puedo, dijo una voz suave y sonriente. Me giré instintivamente y casi choqué con la barbilla del joven. Sus ojos aún estaban cubiertos por la gasa, pero me miró fijamente como si pudiera ver perfectamente. Tras un instante de vacilación, le entregué la pluma y el libro de contabilidad. Su deslumbrante belleza provocó de inmediato un revuelo en el vestíbulo. Jefe. Así que de verdad tenías escondida una belleza en tu casa. Bueno, se me fue la oportunidad. Pensaba casarme con alguien de tu familia. Ah. Como si él fuera a elegirte a ti. Ni siquiera ciego estaría a tu alcance. Yo no era ciego, pero el que sí lo era revisó todo el libro de contabilidad en cuestión de segundos. Luego recogió la garantía del grandullón que estaba delante. Un caldero de recolección de espíritus de la secta Danyan. Lo valoro en 500 piedras espirituales de alta calidad. Con eso saldas tu deuda anterior y te quedan 430 de crédito. El hombre parpadeó sorprendido. ¿Cómo puedes saber eso solo con el tacto?, murmuró. No tenía ni idea de qué significaban la secta Danyan ni el caldero de recolección de espíritus. Lo único que sabía era que había calculado las facturas de todos a la perfección y por una vez ningún cliente se rió de mi ignorancia.
Eso significaba que todas las cuentas estaban correctas. Tras la marcha de los clientes, reinó el silencio. El joven cerró el libro de contabilidad y se detuvo a medio metro con respeto frente a mí. Jefe, me salvó la vida. Solo deseo recompensarlo de alguna manera. Si alguna vez me extralimito, por favor, perdóname. ¿Excederme? Para nada. Agité la mano frente a su cara. ¿Ya estás curado de todas tus heridas? Inclinó ligeramente la cabeza. Mi cuerpo está casi bien. Pero mis ojos. Ya no ven nada. Lo que veo ahora es gracias a un pequeño truco, nada más. Ah, la buena y vieja versión seansia de ecolocalización más visión ciega mágica. Entendido. Me preguntó si podía hacer algo más por mí. Observé la pila ordenada de deudas debidamente etiquetadas y luego mi propia ineptitud para las matemáticas. Tras una larga pausa, pregunté con cautela. Amigo, ¿considerarías dejar de lado esa toga académica y probar un trabajo bien pagado pero poco prestigioso en el sector servicios? De 10 a 6, fines de semana libres. Alojamiento y comida incluidos. El sueldo tú lo pones. 4. El restaurante Lamy. ¿Ya comiste? Dio la bienvenida a su segundo empleado, un hombre guapo y amable que, lamentablemente, era ciego. Se presentó como Son Chan-san. Según él, toda su familia había sido asesinada por unos villanos, dejándolo solo con vida. Hace medio año por fin los vengó, pero su enemigo moribundo lo emboscó, y así fue como terminó en manos de esos traficantes. Si no fuera por su amabilidad, jefe Xia, dijo en voz baja, ya me habrían vendido a esa guarida de demonios. El burdel de Lufeng al que se refería era un lugar donde vendían hombres como objetos. Para él, sin duda, habría sido un infierno. Rebusqué en mi memoria sobre la novela original. No apareció ningún personaje llamado Son Chan-san en la historia. Indagué más a fondo y le pregunté cuál era su objetivo en la vida. Si los ideales de un empleado no coinciden con la cultura de la empresa, nuestra colaboración podría no durar mucho. Son Chan-san terminó la última cucharada de su sopa de espinacas, con una expresión de absoluta satisfacción. ¿Una meta en la vida? Reflexionó un instante y sonrió. Nada del otro mundo. Si puedo sentarme aquí todos los días y compartir una comida con el jefe Xia, con eso me basta. Me emocioné tanto que dejé los palillos y le estreché la mano con fuerza. Un alma gemela. Un verdadero compañero. ¿Quién dijo que a nadie le gustaba un crossover de cocina fantástica como Food Wars con Fat y Stay Night? Mira, acabo de conocer a alguien que lo apreció. Son Chan-san me dejó zarandearlo cuanto quise, riéndose entre dientes. ¿Y usted, jefe Xia? ¿Cuál es su sueño? ¿Ascender y convertirse en inmortal? ¿Buscar la vida eterna? Negué con la cabeza. Todos hablan de ascender, pero en la historia del mundo, ¿cuántos lo han logrado realmente? En las novelas, la ascensión no era más que una mentira. Al final, eran el héroe y la heroína quienes se sacrificaban para destruir al villano y traer la paz al mundo. Nunca han existido los inmortales. No puedo convertirme en inmortal, ni quiero. Lo único que deseo es probar todos los platos del mundo y crear la comida más deliciosa que jamás haya existido. Cuando llegue ese día, puede que no sea un dios, pero el mundo recordará mi nombre. Y Lumi será el restaurante número 1 en los 3 reinos. El dueño del mejor restaurante de todos los reinos. ¡Qué maravilloso sería! Cuando alguien me preguntara quién soy, podría declarar mi título con orgullo con la misma energía que un pequeño chef chino. Seguí hablando sin parar, sin darme cuenta de lo ridícula que sonaba. Simplemente estaba emocionada de haber encontrado por fin a alguien que parecía entenderme. Los dedos de Son Chan-san se crisparon levemente mientras guardaba en silencio la pastilla de suero de la verdad en el frasco. La luz de la vela parpadeaba suavemente y el hombre apuesto y amable permanecía sentado, sonriendo mientras escuchaba mis disparates, interviniendo de vez en cuando con alguna palabra. El público perfecto. Pero si alguien descorriera el velo que ocultaba sus extraños ojos blancos, vería que su mirada estaba completamente desenfocada. En esos pálidos iris incontables hilos rojos del destino se entrelazaban, y nadie sabía qué tramaba tras aquella serena sonrisa.
Un hombre sin destino aparente dice que no quiere convertirse en mortal. Son Chang-san me sujetó antes de que cayera, apagó las velas con un gesto y me llevó de vuelta a mi habitación. 5. Esa noche tuve un sueño largo y borroso sobre la novela de tragedia y cultivo que había leído. Pero lo que vi no estaba en el libro. Era el pasado jamás contado del gran villano Zhenbu Jiao. La familia Zhen era una de las 4 grandes casas del mundo del cultivo. A diferencia de las otras 3, cuyo poder provenía de las artes marciales y las técnicas espirituales, la familia Zhen había ascendido porque, una vez cada siglo, engendraban a un elegido del cielo, un niño predestinado. Esta persona nació con ojos blancos, ojos que no podían ver el presente, solo los destinos de todos los seres. La familia Zhen se había fiado de las profecías de estos videntes para evitar desastres y ascender a la cima del mundo del cultivo. Pero en la generación de Zhenbu Jiao, el patriarca de la familia se obsesionó con la ascensión. Codiciaba los ojos de Zhenbu Jiao creyendo que si los poseía, podría ver a través del destino y convertirse en el primero en ascender. Por eso, lo encarceló. Cuando el niño creció, el patriarca le arrancó los ojos personalmente. Por desgracia, los ojos robados se desintegraron en cenizas, un don divino que ningún mortal podría arrebatar. La familia le perdonó la vida solo porque aún necesitaban un vidente para mantener su poder. Pero el villano no era ningún tonto que esperaba la muerte. Fingió debilidad hasta que la familia bajó la guardia y escapó. Gravemente herido, huyó al reino demoníaco. Para sobrevivir, Zhenbu Jiao no tuvo más remedio que absorber energía demoníaca y cultivar magia prohibida. Sobrevivió, pero desde ese momento se convirtió en un cultivador demoníaco. En este mundo humanos y demonios eran enemigos naturales, y los cultivadores demoníacos eran despreciados por ambos bandos, marginados atrapados en medio. Incluso en el reino demoníaco, la vida era cruel con él. Sin embargo, cuando un grupo de cultivadores humanos cayó accidentalmente en ese mundo, él los ayudó, guiándolos a un lugar seguro con su vista celestial restaurada. Pero en lugar de gratitud, esos cultivadores se volvieron contra él en cuanto estuvieron a salvo. Pidieron su muerte, lo tacharon de monstruo e incluso atrajeron a los cazadores de la familia Zhen, extinguiendo así el último vestigio de misericordia en su corazón. Desde entonces el alma de Zhenbu Jiao se tornó completamente negra. Su propósito en la vida se convirtió en la destrucción misma, la aniquilación del cielo y la tierra. Se alzó como el cultivador demoníaco más poderoso con vida, conocido como el Señor de la Aniquilación, gobernante del reino demoníaco del norte, el enemigo supremo destinado a enfrentarse a los héroes de la historia. Vio su futuro y sabiendo lo que le esperaba, aceptó el papel. Se disfrazó, se acercó a los protagonistas como un amigo y luego los traicionó en el peor momento posible. Así fue como en la novela, el villano conoció a los héroes. La pesadilla terminó ahí. Desperté empapado en sudor frío, con el pánico del sueño aún atormentándome. Sin pensarlo, salté de la cama y corrí hacia la puerta. Pero al abrir la puerta de golpe, una ráfaga de aire frío nocturno entró y tropecé directamente en un abrazo familiar. Como si me hubiera estado esperando todo el tiempo, Son Chang-san me atrapó con facilidad. La punta de su dedo rozó mi frente secando el sudor. Jefe, murmuró con esa voz tranquila y melodiosa que, de alguna manera, tenía un tono inquietante. ¿A dónde vas a estas horas? 6. En el momento en que Son Chang-san me atrapó, el pánico que me había provocado ese sueño se desvaneció. Me rasqué la cabeza, confundida. Un momento. ¿Acaso yo, una adulta hecha y derecha, acabo de correr por la casa por culpa de una pesadilla? Peor aún, ni siquiera recordaba que había soñado. Avergonzada, me escabullí de sus brazos. En realidad, no fue a ninguna parte. Solo tuve una pesadilla. Iba a la cocina a buscar agua. Son Chang-san soltó lentamente mi brazo. Ya veo. Está oscuro afuera. Déjame ir contigo. Así que allí estábamos, apoyados contra la puerta de madera de la cocina, tazas de té en mano, mirando juntos las estrellas. Es la primera vez que veo un cielo nocturno perfecto como de libro de texto, dije. Eso es lo bueno de un mundo libre de contaminación y smog. Él no sabía que era un libro de texto, pero nunca dejó que mis palabras cayeran en saco roto. Es precioso, convino en voz baja. La curiosidad me pudo. Tras un instante de vacilación,
Pregunté, ¿la herramienta mágica que usas te permite ver el mundo exactamente igual que yo con mis ojos? Inclinó levemente la cabeza, como si él mismo contemplara las estrellas. No exactamente, dijo moviendo los dedos en el aire como si dibujara líneas invisibles. ¿Sabes cómo dicen que la trayectoria de las estrellas revela el destino? Eso es lo que yo veo. Ahora me tocaba a mí no entender. Soltó una risita. El velo blanco que llevaba atado a la nuca ondeaba con la brisa y rozó mi mano. Si el tendero tiene curiosidad, ¿le gustaría ver mis ojos? Dicen que la apariencia de una persona depende sobre todo de sus ojos, pero incluso con los suyos cubiertos, nadie negaría que Sam Chon-san era un hombre extraordinariamente guapo. Debió de salir corriendo al oírme moverme, porque su aspecto, generalmente impecable, estaba ligeramente mustonita, su cabello oscuro suelto sobre sus túnicas blancas, un poco desaliñado pero de una gracia etérea, como un inmortal que se hubiera adentrado accidentalmente en el mundo mortal. Aunque nunca me he considerado superficial, su belleza me dejó momentáneamente atónita. Al recobrar el sentido, presioné rápidamente su mano antes de que pudiera quitarse el velo, mostrando en su lugar mis propios dedos marcados. Sao-son, voy a tener que darte una lección. No puedes dejar que la gente se aproveche de ti todo el tiempo. Alguien siempre acabará intentando aprovecharse. Quienes intentan complacer a los demás siempre acaban sufriendo. Pero mi sermón no le afectó en absoluto. Me salvaste la vida, tendero. ¿Cómo podrían ser personas? Da igual. Salvarte la vida no me convierte en tu amo. Suspiré con paciencia. Somos amigos, no casero y sirviente. Deberías tener tus propias opiniones y exigir que los demás te traten con respeto. Inclinó la cabeza hacia mí, con una expresión de confusión, tal vez incluso de sorpresa. ¿Amigos? Asentí. Te has unido a nuestra familia alienígena. Ahora somos amigos para siempre. Sam Chon-san volvió a sonreír. Parecía saber que era guapo porque sonreía a menudo. Pero sus sonrisas anteriores siempre habían parecido distantes, como separadas por un velo de niebla, bonitas pero irreales. Esta vez, sin embargo, fue diferente. La niebla se disipó, revelando algo lánguido e impresionante, como una flor nocturna bajo la luz de la luna. Amigos, murmuró. Entonces, con un rápido movimiento de dedos, pareció extraer algo del cielo estrellado, un hilo de luz plateada, que entretejió en su mano formando una cinta. Entonces sin duda apreciaré a mi amiga, la tendera Xia. Estaba tan deslumbrada que casi olvidé respirar. Pero recordando que provenía de una poderosa familia de cultivadores, lo descarté rápidamente. Entonces me vino la inspiración. Oye, ¿ese truco consume mucha energía? Si no, podríamos producirlo en masa y convertirlo en nuestro producto estrella. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió poniendo una mano en la cabeza. Se necesita mucho, así que solo puedo hacerte uno, dijo, sacudiendo levemente mi cabeza, como si escuchara el chapoteo del agua en su interior. Soñando despierto. Amigo, ese cambio de expresión fue demasiado repentino. 7. Con la ayuda de Son Chan-san, el Liaoning estaba en pleno auge. Antes, como no podía llevar la cuenta, solo podía atender 10 mesas al día como máximo. Ahora, el negocio se había triplicado. Pero el éxito trajo nuevos problemas, principalmente la escasez de leña. Una vez le pregunté si existía algún hechizo que funcionara como una estufa de gas, algo que se pudiera encender y regular a voluntad. Lamentablemente me dijo que todos los hechizos del mundo del cultivo estaban diseñados para matar, no para cocinar. En resumen, habían malgastado todos sus puntos de tecnología. Así que dejé a Son Chan-san vigilando la tienda mientras yo llevaba un pequeño carro al bosque a las afueras de Gray Street a recoger leña. Esto pega tan recto y bien. Desde hoy, esta será mi espada sagrada. Oh. ¿Qué es este hongo? Nunca había visto uno igual. Huele bien. Lo llevaré de vuelta y preguntaré si es comestible. Estaba tan absorto explorando que olvidé por completo por qué estaba allí. Entonces, un golpe sordo. Tropecé con lo que parecía un cuerpo oculto entre las hojas. Aturdido me levanté de un salto, y cuando por fin pude ver bien la figura empapada de sangre, casi me desmayo. Tembloroso me acerqué sigilosamente y le revisé la nariz.
No estaba muerta, aún respiraba. Apenas. Tenía una herida abierta en el abdomen, como si le hubieran arrancado algo vital. La mano derecha la tenía torcida y rota, dejando ver los huesos blancos, mientras que la izquierda, milagrosamente intacta, aún sujetaba la empuñadura de una espada rota. A juzgar por las heridas, estaba prácticamente muerta. Aunque tuviera un médico, no serviría de nada. Pero ¿y si hubiera una posibilidad? Apreté los dientes, la subí al pequeño carrito de leña y empecé a arrastrarlo de vuelta. Solo soy una cocinera normal. ¿Por qué el destino sigue poniendo a prueba mi conciencia?, murmuré, esquivando con cuidado los baches. ¿En serio, qué les pasa a ustedes en este mundo? ¿No pueden reflexionar un poco sobre por qué todo es tan aterrador? Por supuesto, nadie respondió. Mi único público seguía inconsciente. Cuando por fin llegué a Gray Street, ya había anochecido. Son Chon-san me esperaba en la entrada de la posada. Antes incluso de que pudiera hablar, giró la cabeza directamente hacia mí. Ya te llevó bastante tiempo recoger leña. No te agotes, tendero. Su tono era tan amable como siempre, pero por alguna razón, me heló la sangre. Un instante después, recordé que había olvidado guardarle la cena y rápidamente cambié de tema. Ven a ver. Se ha enderezado. ¿Qué es esto? ¿Me habrá traído un regalo el tendero? Me aparté del carrito, dejando al descubierto la figura que había dentro. Túnicas blancas familiares. Heridas graves familiares. Una belleza trágica y familiar. Sonreí con orgullo. Les traje a una media hermana perdida hace mucho tiempo. Son Chon-san. 8. Son Chon-san se negó a aceptar a esta nueva hermanita, pero aún así accedió a echar un vistazo a su estado. A diferencia de mí, que nací en el mundo del cultivo, él sí sabía de medicina. La miró una sola vez, y fue como ver una radiografía en acción. Es una cultivadora de espada. Buenas raíces espirituales. Por desgracia, su núcleo dorado ha sido extraído, su palacio interior destruido y su mano de la espada lisiada. Aunque gastes medicina espiritual para salvarla, tendero, no servirá de mucho. Le di una fuerte palmada en la espalda, casi haciéndolo tropezar. No digas tonterías. Una vida es una vida. Cuando se trata de salvar a alguien, no hay desperdicio. Todavía quedaba medicina de la vez anterior en que lo traté. La saqué toda y coloqué los frascos en fila frente a él. Aquí no hay nada que no pueda llevarse, ¿verdad? Sonrió levemente. Curioso. Cuando intentaba salvarme no parecías ni la mitad de precavido. Aún así, escogió una botella en particular, el tónico más fuerte. Ella ya no tiene su palacio interior. Si bebe esto, no podrá absorber la energía y podría explotar desde dentro. ¿Lo demás? Dáselo de comer si no te importa desperdiciarlo. Así que, tranquilizado por el profesional, empecé a darle la medicina a la paciente con cuchara, disfrutando una vez más de la emoción de fingir ser médico sin ninguna titulación. La medicina era realmente buena. La profunda herida en su abdomen comenzó a cicatrizar rápidamente. Pero su brazo derecho, aunque ya no sangraba, seguía torcido y deformado. Le faltaba un trozo entero de hueso. Me incliné hacia donde Son Chon-san anotaba las cuentas. Todavía no se despierta. Han pasado días. Si no despierta pronto, sus músculos se atrofiarán. Trazó una línea rápida con su pincel, con una expresión de total indiferencia. Quizás se ha dado cuenta de que nunca volverá a luchar y no quiere afrontarlo. Esa clase de gente acaba acostumbrándose. Intuía que sus palabras tenían un doble sentido. Estaba a punto de preguntar cuando me metió una uva en la boca. Si estás tan preocupada, ¿por qué no le preparas un plato de fideos? Quizás tu amabilidad la despierte más rápido que las medicinas. 9. Confiaba plenamente en el Dr. Son. Así que, llevando un humeante plato de fideos caseros del mismísimo maestro Xia, me dirigí directamente a la habitación de la enferma. En cuanto abrí la puerta, me encontré con un par de ojos llorosos y brillantes. Pero la emoción se desvaneció casi al instante, reemplazada por una calma y una concentración absolutas. Gracias por salvarme la vida, dijo la pálida belleza, con una voz tan fría y clara como su rostro.
Te debo una deuda que no puedo pagar. No me queda nada en este mundo. Estaba a punto de decir que no hacía falta que me pagaras, cuando ella alzó la mano izquierda y giró su espada rota con un elegante movimiento. ¿Así que quieres que alguien muera? Puedo matarlo por ti. ¿Yo? ¿Qué le pasa a la gente de este mundo? Me abalancé sobre ella y le sujeté la mano antes de que pudiera moverse. Basta ya de ese pensamiento peligroso. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Acto seguido, le metí el tazón de fideos en las manos y le ordené con firmeza: come. Tomada por sorpresa, parpadeó al sentir el vapor en la cara. Abrió la boca para decir algo, pero luego sorbió por la nariz. Un instante después, la habitación resonó con el inconfundible sonido de una golondrina. Se puso roja como un tomate hasta el cuello. No le di mucha importancia. La verdad es que con los fideos de la chefsia, cualquiera que no babeara sería un bicho raro. Las hice yo misma, expliqué, imitando el gesto de estirar los fideos. Todos los que las han probado dicen que son increíbles. Si hasta estudié en la cuna de los fideos con carne. Tal vez fue solo mi imaginación, pero sus hombros, que habían estado tensos y rígidos desde que despertó, parecieron relajarse un poco. Bajó la cabeza y se comió todo el tazón en silencio. Incluso la sopa, mezclada con lágrimas, desapareció al final. Luego dejó el cuenco con delicadeza y preguntó con voz suave pero firme: ¿necesita ayuda en su tienda? Se llamaba Yukin. Decía ser una cultivadora solitaria, sin familia, sin secta, sin maestro. En cuanto a sus heridas, no quiso hablar de ellas, y yo no insistí. Pero me aseguró: no causaré problemas en tu posada. Todos creen que estoy muerta. Nadie vendrá a buscar un cadáver. A mi lado, Son Chang-san soltó una risita. Eso no es necesariamente cierto, dijo con suavidad, espantando un insecto con su pincel. Si para evitar problemas bastara con que los idiotas tuvieran conciencia de sí mismos, este mundo sería un lugar pacífico. Le tapé la boca con la mano, disculpándome en silencio con Yukin. No pareció ofendida, solo pensativa. Su mano se posó en la espada rota que llevaba a la cintura, como si de repente lo hubiera comprendido. Sus heridas aún estaban recientes, así que no había planeado que hiciera trabajos pesados. Pensé que podría ayudar como camarera una vez recuperada. Pero esa noche, después de cenar, Son Chang-san preguntó casualmente: ¿y el tendero volverá a traer leña mañana? A la mañana siguiente la mitad del patio trasero estaba repleto de leña recién cortada. La espada rota que había empuñado incluso estando medio muerta ahora estaba cuidadosamente envuelta en un paño y colocada junto a su cama. En su mano izquierda, blandía el hacha del patio con feroz precisión. Solo cortaba leña, pero de algún modo, cada uno de sus movimientos poseía la fría y afilada gracia de la esgrima. ¡Qué guay!, susurré desde la cocina, observándola por la ventana. ¿Quieres aprender?, preguntó Son Chang-san a mis espaldas, con una patata frita a medio comer en la boca. Su tono era informal, como el de un amigo charlando. Si lo haces, puedo enseñarte cualquier estilo que quieras. Me quedé momentáneamente atónita, luego comprendí lo que quería decir. En términos modernos, era básicamente el equivalente fantasioso de: cuando sea rico, te compraré una mansión. Puro palabrerío. Sin valor monetario. Al fin y al cabo, el hombre era tan frágil que nunca lo había visto levantar algo pesado, y mucho menos una espada. Para no herir su confianza, simplemente sonreí. Con una sola persona en casa que sepa usar un cuchillo, es suficiente. Déjenme seguir siendo una cocinera tranquila. Gracias. Con un dejo de decepción, abrazó sus papas fritas y se marchó arrastrando los pies. Iba a pedirte su espada si querías aprender, dijo con nostalgia. Es una pieza bastante rara. Eso me llamó la atención. Son Chang-san había visto todo tipo de herramientas espirituales imaginables desde que abrimos la tienda. Si hasta él dijo que esa espada era especial, entonces debe ser algo verdaderamente extraordinario. Ahora que lo pienso, ¿acaso este mundo no tenía el concepto de espadas ligadas a la vida? Me quedé sumido en mis pensamientos. 11. Yukin insistió en no cobrar sueldo, solo alojamiento y comida. Pero trabajaba en varios empleos a la vez, cortaba leña,
atendía a los clientes, limpiaba mesas, encargándose de todo con discreción y eficiencia. Me hizo sentir como una especie de jefa capitalista despiadada. Dos bellezas bajo un mismo techo ya llamaban la atención, y con mi cocina de primera, la fama de Yelumi se extendió rápidamente. La noticia llegó incluso más allá de Gray Street, atrayendo clientes de fuera. Más gente, claro, significaba más bichos raros. Siempre he sido de carácter tranquilo, del tipo que se guarda rencor y evita las peleas. Pero desde que Yukin se unió a nosotros, todo cambió. Un hombre corpulento de al menos 3 metros de altura, que portaba 2 martillos, llegó buscando pelea. Antes de que pudiera terminar su primera frase, Yukin lo echó de un hachazo. Me quedé paralizado. Miré a Son Chang-san confundido. ¿No dijiste que su núcleo espiritual fue destruido, que ahora es prácticamente inmortal? Así que los mortales de tu mundo tienen características diferentes, ¿eh? Yukin pareció notar mi mirada. Me apretó el brazo ligeramente, guardó silencio un instante y luego intentó sonar convincente con su voz tan tranquila. Solo corto mucha leña, así que soy un poco más fuerte que el jefe. ¿Estás bien? Muy sano. Detrás del mostrador, Son Chang-san aplaudió. Como era de esperar de un genio. No supe si elogiaba su rapidez mental o si era sarcástico. Yukin lo ignoró. Tomó una torre de cuencos y platos y me acompañó personalmente de vuelta a la cocina como si yo fuera un tesoro frágil. Empecé a preocuparme por la tensión entre ellos dos. Y le pregunté a Son en privado, ¿conocías a Yukin antes? Porque desde que llegó su tono hacia ella había sido inusualmente cortante. Ni siquiera levantaba la vista del abaco. No. Nunca he tenido la suerte de hacerme amigo de un genio, dijo con una leve sonrisa. Hacer enemigos es más bien mi especialidad. Entendido. Nací bajo estrellas incompatibles. Aún así, un día, cuando un anciano desaliñado y barbudo entró en la tienda, Son me llamó. Siguió jugueteando con su abaco como si estuviera charlando tranquilamente. Jefe, ese hombre de la esquina, si no me equivoco, es el segundo mejor herrero de todo el mundo del cultivo. Su esposa murió en un accidente hace 5 años y desde entonces no ha vuelto a tocar una forja. Me miró de reojo. ¿No estuviste murmurando que querías arreglar la espada rota de Yukin? Oí que ese anciano aún sueña con el plato que preparaba su difunta esposa. La insinuación era clara. Si lograba recrear ese plato a su gusto, tal vez la espada de Yukin podría repararse. Mis ojos se iluminaron al instante, una chispa de determinación surgió en mi interior. 12. Cuando aprendí a cocinar, lo único que me importaba era que la comida pareciera sofisticada. Pero el día que me esforcé al máximo intentando replicar las fresas con el conjuro del dragón y me salté mi propia cena, lo que realmente me reconfortó no fue ningún plato elaborado. Fue un simple tazón de sopa de dumplings. Eso fue lo que le preparé al herrero. Sin trucos sofisticados, sin ingredientes raros. Solo un tazón de sopa de albóndigas de harina sencilla. Esponjosas cintas de huevo flotaban en la superficie, las albóndigas, de forma irregular, eran suaves y masticables, los tomates pelados se deshacían en la boca y el rico aroma de la manteca de cerdo despertaba el apetito de cualquiera. El maestro, en silencio, tomó una cucharada y la masticó. Entonces, para mi horror, cerró los ojos. Apreté las palmas de las manos, que me perlaban de sudor. ¿Eres de los territorios del norte, verdad? Preguntó de repente. No parecía tener ganas de dar otro bocado, lo que me hizo dar un vuelco al corazón. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba poco hecho? ¿Demasiado condimentado? Mi cerebro buscaba respuestas a toda prisa. Repitió la pregunta y negué rápidamente con la cabeza. No, pero ya he probado sus platos regionales. El maestro dejó la cuchara, se limpió la sopa de la barba y me hizo un gesto para que me acercara. Dudé, pero di un paso al frente. Señorita, ¿desea convertirse en mi discípula? Puede que esté semi-retirado, pero aún conservo cierta reputación en el mundo del cultivo. Aunque carezcas de aptitudes espirituales, puedo usar herramientas mágicas para convertirte en una fuerza imparable. Mientras decía esto, seguía sosteniendo aquel sencillo tazón de sopa de dumplings, dejando claro lo que realmente lo había conmovido. En el mostrador, Son Chang-san nos miró. Al oír la oferta del herrero,
abrió con toda naturalidad un mensaje privado conmigo. ¿Lo dice en serio? Ese viejo nunca bromea. Esta podría ser una oportunidad única en la vida. Ni todo el oro del mundo la puede comprar. Así que, jefe, ¿le tienta la idea? Dejé escapar un largo suspiro. La sonrisa se le borró del rostro al instante. El herrero siguió comiendo satisfecho. Entonces, ¿has aceptado? Bien. Ofréceme una taza de té entonces. De ahora en adelante te quedarás a mi lado. No tendrás que hacer nada más. Quédese. Antes de que Son pudiera enfurecerse, lo interrumpí rápidamente. Gracias por su amabilidad, señor, pero la verdad es que no tengo talento para el cultivo ni grandes ambiciones. Solo mancharía tu reputación como maestro. Junté las manos frente a mí y añadí con seriedad, pero si estás satisfecho con la comida de hoy, hay algo que quisiera pedirte. Le conté todo sobre la espada rota de Yukin. El herrero frunció el ceño. ¿Una espada? Solo eso. Si te convirtieras en mi discípulo, te la arreglaría de inmediato. ¿Estás seguro de que esto es todo lo que quieres? Noriguretsu. Le hice una seña frenética a Yukin, que estaba paralizada cerca, indicándole que corriera a buscar la espada. Sin remordimientos, dije con una amplia sonrisa. Y gracias, señor. 13. La espada de Yukin era, sin duda, una obra maestra. Uno de esos tesoros únicos que uno quizá nunca vuelva a ver en la vida. Lo cual también significaba que los materiales necesarios para repararla eran igualmente valiosos, y la habilidad del artesano debía ser impecable. Dado que le estábamos pidiendo ayuda a un gran maestro, habría sido una desfachatez esperar que usara sus propios materiales gratuitamente. Así que lo invité al trastero de nuestro patio trasero. Por favor, siéntase libre de tomar los materiales que necesite. Si hay algo en tu colección que no podamos igualar, lo pagaremos cueste lo que cueste. Después de todo, Son Chang-san ya me había explicado lo valiosos que podían ser algunos de los objetos que nuestros clientes del mercado negro usaban para saldar deudas. Para entonces yo era al menos una dama relativamente rica en el mundo del cultivo. Pero aquí escaseaban los herreros, y los maestros aún más. El dinero no era algo que les atrajera. Decía que todo lo demás era fácil. Tengo repuestos incluso para los metales más raros. Pero la semilla de loto del monte Tianjian es otra historia. Solo produce una semilla cada 50 años, y toda la producción está monopolizada por la secta Tianjian. En cuanto oí ese nombre, el de la secta de la protagonista original de la novela, me quedé helada, frunciendo el ceño instintivamente. Por todo lo que sufrió esa protagonista, no sentía más que repugnancia por ese lugar. En la historia original, la protagonista se llamaba Yunhua. Nació con un hueso de espada, un talento prodigioso para la esgrima. De niña fue acogida por el líder de la secta Tianjian y se convirtió en su discípula personal, un camino que debería haberla llevado a la gloria. Pero nunca se dio cuenta de que el líder de la secta no la había elegido por su talento. Fue porque se parecía asombrosamente, 5 partes para ser exactos, a su discípulo mayor, perdido hacía décadas y sumido en un profundo sueño, que ahora era la luz de luna blanca y eterna de la secta. La secta trataba bien a Yunhua, sí, pero solo porque todos conocían la verdad. El núcleo dorado en su interior no le pertenecía. Era una medicina vital destinada a la hermana mayor dormida. La historia comienza cuando Yunhua es traicionada por el maestro y los hermanos mayores en quienes más confiaba, y ofrecida como sacrificio para revivir a su hermana. Apenas logra escapar con vida, huyendo al reino demoníaco, donde conoce al protagonista masculino herido, Nampuyua. Sí, después la secta se arrepintió de todo y la trama se convirtió en un gran arco de venganza y redención, pero el mal no desaparece así como así. Siempre he odiado a los hipócritas como esos. Incluso si no estuviera intentando evitar la trama, me mantendría alejado de esa gentuza. Pero si Yuchin de verdad necesitaba esa semilla de loto, antes de que pudiera decir nada, Yuchin intervino. Incluso sin esa semilla de loto, deberías poder reparar mi espada, ¿verdad? El maestro arqueó una ceja. Hay un sustituto, pero el resultado no será el mismo. La secta Tianjin es la principal secta de espadachines por una razón. Si la semilla de loto se forja en la hoja,
la espada misma porta una voluntad de espada innata, una herencia de generaciones. Ya sonaba como un tesoro codiciable, pero Yu Qing ni siquiera pestañeó. No será necesario. Solo necesito que reparen el cuerpo de la espada. Se giró levemente hacia mí, con voz firme pero mirada dulce. Ya tengo mi razón para desenvainar mi espada. Algún día tendré mi propia voluntad de espada. Al ver su determinación, el maestro no insistió. Escogió con naturalidad una habitación de nuestro patio trasero, sacó una pequeña fragua portátil de su bolsa y comenzó a refinar allí mismo. 7 días después, una espada larga, con el nombre borrado deliberadamente de la empuñadura, surgió del horno con un destello brillante. Por primera vez, un atisbo de calor derritió la habitual frialdad del rostro de Yu Qing. Miró la espada como si se reencontrara con una vieja amiga y extendió la mano con suavidad. Sin embargo, la espada pasó rozándola, directa hacia la pila de leña del patio. ¡Cras! Derribó el hacha de su soporte y partió limpiamente una docena de troncos de un solo golpe. ¡Ja ja ja! Yo. El maestro, que estaba a punto de sugerirle que probara su filo, soltó una carcajada desde un lado, sin poder contenerse. Nació con una ética de trabajo innata. Excelente, excelente. Tal vez ofendida por su tono, la espada dejó de cortar leña y voló hacia mí. Me rozó la mejilla con cariño antes de volver a posarse en la palma de Yu Qing. Bajó la mirada, deslizando los dedos por la hoja que zumbaba suavemente. Un destello de emoción cruzó su rostro. Justo cuando pensé que querría un momento de tranquilidad a solas con su espada y me disponía a excusarme, Yu Qing me tendió la mano y tiró de mi manga. Te debo la vida otra vez, tendero. Pensé, wow, de verdad que adora esa espada. Aquí los cultivadores de espada tratan a sus hojas como si fueran compañeras de vida. Le di una palmadita en el dorso de la mano, bromeando, ¿qué planeas matar a alguien por mí otra vez? El agarre de Yu Qing se hizo más firme. Me atrajo un poco hacia ella y dijo con voz solemne, ¿no te gusta el derramamiento de sangre? ¿No te gusta matar? Así que te juro que desde hoy en adelante, mientras tenga aliento, protegeré tu bienestar y evitaré que todo peligro, toda oscuridad, te alcance. Lo juro por el cielo y la tierra. Mientras hablaba, 2 caracteres brillantes aparecieron en la empuñadura de la espada. ¿Cómo estás? Ese era el nombre de la espada. Y la promesa que Yu Qing me hizo. 14. El negocio de Yelomi prosperaba cada día más, pero algo extraño comenzó a suceder. Aparte de nuestros clientes habituales de la calle Gris, todos los nuevos clientes del reino demoníaco y del mundo del cultivo se comportaban de forma extrañamente contenida, como codornices tímidas, calladas, educadas y completamente ajenas a lo demoníaco. Entraban, pedían la comida, comían en silencio e incluso hacían cola para devolver los platos a la cocina después. Todo clase sin un solo caos. Parpadeé confundida. ¿Qué les pasa? Son Chansan ni siquiera levantó la vista. ¿Quién sabe? Quizá todos hayan caído rendidos ante el encanto irresistible del jefe. Me volví hacia Yu Qing. Desvió la mirada, con un gesto de sospecha culpable. Tienes razón. Son emitió un tímido TSK. Le di un codazo en la espalda. TSK. ¿Qué? Me prometiste algo, ¿recuerdas? Según las normas de la tienda, todos tenían 2 días de descanso a la semana, pero últimamente Son se estaba tomando más tiempo libre del necesario. Dijo que tenía asuntos que atender, pero aunque dejó pinceles encantados para que la contabilidad se llevara automáticamente, no pude evitar preocuparme. Tras convivir tanto tiempo, había llegado a conocer un poco su personalidad. Parecía amable y tranquilo, pero en realidad era mezquino, vengativo y terriblemente ingenioso a la hora de planear su venganza. Temía que un día, sin que me diera cuenta, tramara algo enorme y, cuando lo descubriera, estaríamos todos huyendo por nuestras vidas. Por más que insistí, Son se negó a decirme qué estaba haciendo. Solo me dijo que no me preocupara, lo cual, por supuesto, me preocupó aún más. Incluso empecé a pensar en prohibirle salir de la tienda. Al final, para que me dejara en paz, Son tuvo que prometer que dejaría de hacerle comentarios sarcásticos a Yu Qing. Todos vivimos bajo el mismo techo, le dije. Prácticamente somos familia. ¿Por qué no pueden llevarse bien?
El rostro de Son permaneció impasible. Soltó dos risitas sin emoción, se dio la vuelta y se marchó con una sorprendente determinación, sin rastro de su habitual delicadeza y gracia. Aquel día, todos los clientes del reino demoníaco se comportaron con especial cortesía. Tomaron el té temblando, me dieron las gracias con los ojos llorosos y parecían haber sobrevivido a un tifón. No se comportaban como demonios, sino más bien como alumnos brillantes que acababan de recibir una lección de moral. Incluso después de despedir a oleada tras oleada de invitados inusualmente respetuosos, seguía sin tener ni idea de qué había estado haciendo Son en sus misteriosos días libres. En cuanto a Yukin, nunca pidió una licencia oficial. Pero sí desaparecía de la calle Gray de vez en cuando, regresando con bolsas llenas de golosinas y cuentos. Yo simplemente asumí que había salido a dar un paseo y no pregunté. Aún así, quizás se debiera a que nuestros dos luchadores habituales estaban de viaje. Pero un fin de semana tranquilo, cuando entré en la cocina con la intención de prepararme un pequeño capricho, noté algo extraño. Faltaban algunos de los ingredientes que había preparado. 15. La comida que faltaba era toda carne cruda, ni siquiera marinada o preparada. Aunque alguien se estuviera muriendo de hambre, seguro que no robaría carne cruda, ¿verdad? Podrían ser ratas, murmuré. Apenas terminé de hablar, un ruido extraño provino de la esquina de la cocina. Apreté con fuerza el cuchillo de carnicero, mirando hacia allí, solo para descubrir que un cucharón había caído en una jarra de agua. Aparte de eso, nada. Esa noche esparcí veneno para ratas recién comprado por todo el patio. Cuando revisé a la mañana siguiente no había ni una sola rata muerta a la vista, pero faltaba otro trozo de panceta de cerdo. Me enfurecí. Ese trozo de panceta se suponía que iba a convertirse en un asado de cerdo crujiente. Al darme cuenta de que mi sueño de cerdo crujiente se había esfumado para estas fiestas, me quedé extrañamente tranquilo. Sin decir palabra, troceé un pato asado. Me llevé la mitad a mi habitación para comerla con granizado y nata. La otra mitad la dejé en la encimera de la cocina, cubriéndola sin apretar con una jaula de bambú tejida por Son Chan-san. Cuando todo estuvo listo, salí de la cocina sin mirar atrás. En un rincón oscuro una fina sombra se retorció y lentamente se reveló. Era una diminuta serpiente negra, apenas más larga que una lombriz, suspendida en el aire en una postura extraña. Mientras flotaba hacia el mostrador, gruñó indignado: «Estúpido imbécil. ¿Me llamas rata? La verdadera rata aquí eres tú». Ah, qué bajo han caído los poderosos. Antaño un dragón majestuoso atrapado en aguas poco profundas, ahora objeto de burla por parte de los camarones. ¿Te atreves a esparcir veneno para ratas para detenerme? En el pasado, este restaurante de mala muerte ni siquiera habría sido digno de cocinar para mí. Tras chillar hasta quedarse sin aliento, la pequeña serpiente negra por fin alcanzó el pato asado. Abrió la boca de par en par, dejando al descubierto dos colmillos diminutos e inofensivos, y los clavó en el pato con un leve pedo. Justo cuando estaba a punto de engullirlo por completo, el plato se movió ligeramente, rozando un par de palillos que estaban apoyados sobre la cubierta de bambú. Los palillos cayeron. La jaula de bambú se desplomó. La pequeña serpiente negra y el pato asado quedaron atrapados debajo. Sobresaltada por un instante, la serpiente agitó la cola y soltó una carcajada. ¡Qué trampa más ridícula! Solo los humanos siguen recurriendo a trucos tan primitivos. ¿De verdad creen que yo, el Todopoderoso, podría caer en una simple cesta de bambú? Completamente impasible, devoró el pato asado entero. Luego, estirando perezosamente la cola, pinchó la cubierta de bambú para abrirla. En el instante en que la punta de su cola tocó el bambú, dejó escapar un siseo de dolor. Las escamas de su cola estallaron como si las hubiera quemado el fuego. Ya de por sí negra, la serpiente parecía aún más negra. Tras un largo e incómodo silencio, abrió la boca y tosió una bocanada de humo gris. «Humanos despreciables», jadeó. 16. Sinceramente, no esperaba mucho de esa destartalada trampa para animales. En un mundo lleno de cultivadores, hasta las ratas probablemente ya eran espíritus refinados. De ninguna manera sería tan fácil engañar a alguien. Así que después de tomar la primera cucharada de mi helado, ya me había olvidado del asunto. Sin televisión en este mundo, tenía un pasatiempo: leer esos libros de cuentos a medio camino entre clásicos.
Pero mientras leía, de repente me di cuenta de algo. Había ignorado por completo mi misión principal. Para salvar el mundo, la mejor estrategia debería haber sido acercarme a los protagonistas, los hombres y la mujer íntegros de la novela. La heroína de la historia era la pobre sustituta de la secta de la espada Tianshan, la inmortal Yunhua. Y el protagonista masculino era Nampuiyue, el joven príncipe del reino demonio, un genio mestizo de dragón. En la novela, a Yunhua le extrajeron su núcleo dorado y apenas logró escapar con vida, solo para toparse con una villana paranoica que la quería muerta para eliminar cualquier cabo suelto. Durante su huida, Yunhua se adentró accidentalmente en las tierras fronterizas del reino demoníaco y se encontró con Nampuiyue, quien acababa de ser traicionado por sus hermanastros y estaba lisiado. Una había perdido su cultivo. Al otro le habían arrancado los tendones de dragón. Era difícil decir cuál de los dos sufría más. Nampuiyue necesitaba a alguien inofensivo que lo ayudara a moverse, así que hicieron un trato. Yunhua usaría su poder para defenderse y, a cambio, el espíritu de Nampuiyue se ocultaría en su mar espiritual para evitar ser detectado. A partir de ahí se convirtieron en una pareja imparable. Una reparando sus meridianos destrozados y recuperando su fuerza. El otro buscando tesoros raros para restaurar su cuerpo demoníaco. Como en toda aventura típica de Xianqiao, se fortalecieron juntos, se enamoraron y al alcanzar su máximo poder, ella vengó a su secta y él recuperó su trono. Todo parecía normal hasta que de repente el autor decidió volverse completamente loco. De la nada apareció un nuevo villano, Zhen Bujiao, el señor demonio de la extinción, un ser tan poderoso que era prácticamente un error garrafal andante. Era de una belleza deslumbrante, terriblemente fuerte y completamente desquiciado. Al principio los lectores pensaron que sería un rival trágico y enamorado. En cambio, resultó ser un agente del caos puro, empeñado en destruir el mundo sin razón aparente, especialmente obsesionado con matar a Yunhua y Nampuiyue. Nadie supo jamás si los odiaba tanto que decidió acabar con el mundo, o si de todas formas iba a hacerlo y simplemente los encontraba molestos. En cualquier caso, cuando Zhen Bujiao se enfadaba, desataba una guerra entre los tres reinos. Los reinos demoníaco, inmortal y humano ardieron en llamas. Nampuiyue y Yunhua lucharon codo a codo, mientras que los clanes demoníacos bajo el mando de Zhen Bujiao se veían obligados a obedecer o morir. Ante su vacilación, Zhen Bujiao sonrió y dijo: «O masacran a los cultivadores por mí, o los masacraré primero y luego los mataré yo mismo». Con un jefe así pisándoles los talones, los demonios lucharon como locos, y de alguna manera, la batalla llegó a un aterrador punto muerto. El mundo fue engullido por la guerra. Las montañas se derrumbaron, los ríos se tiñeron de rojo y todo quedó destruido. En el último capítulo se lee: Nampuiyue, tras ascender finalmente como un verdadero dragón, se sacrificó, fusionando su esencia con la espada ligada a la vida de Yunhua, Yaoguan, para convertirla en la única espada divina del mundo. Yunhua, empuñando la espada divina, se enfrentó a Zhen Bujiao, quien controlaba los hilos del destino. De un solo golpe cortó el destino y lo mató, poniendo fin a su locura. Pero el poder divino destrozó su cuerpo mortal. Su mano se quebró, su cuerpo se desintegró y se convirtió en cenizas. El héroe, la heroína y el villano, todos desaparecidos. El autor concluyó el libro con una sola frase: «Todo ha terminado». Luego borraron su cuenta y desaparecieron. Claro que me enfadé. Los finales malos son una cosa, pero que te metan en un mundo con un final malo y te digan: la línea temporal se bugueó después del final. El mundo se está derrumbando. Tienes que arreglarlo. Ja. ¿Acaso parezco una oveja mágica con inmunidad argumental? Por más que le di vueltas a la cabeza, no encontré la salida. Soy una nerd, no una idiota. Sé que gritar sobre la amistad o el destino no derrotará a un señor demonio sociópata. El único plan lógico: esconderme en un lugar seguro. Evitar a los personajes principales y al villano. Si pudiera mantenerme al margen de la historia y seguir corriendo, tal vez podría sobrevivir hasta el final. Y si llega el día en que no haya donde esconderme antes de morir, juro que presentaré una queja contra ese maldito sistema que me secuestró y me metió en esta novela fallida. Pensar en la novela original y en la tarea del sistema me frustró tanto que olvidé por completo el pequeño incidente del robo en la cocina.
Así que cuando Son Chang-san y Yukin regresaron de sus vacaciones e Ilumi reabrió sus puertas, de repente recordé la pequeña trampa que había preparado en la cocina. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, se lo comenté casualmente. Dudo que mi trampa casera haya atrapado algo. Si esto continúa, quizá deberíamos adoptar un gato. De todas formas, siempre he querido una mascota. Dicho esto, levanté la cesta de bambú que cubría la tabla de cortar. El pato asado que había dentro ya no estaba. En su lugar, una pequeña serpiente negra yacía allí, completamente inmóvil. Solté un grito de sorpresa y la cesta se me resbaló de la mano, cayendo justo sobre la cola de la serpiente. La pequeña serpiente negra emitió un agudo "ay", y de repente cobró vida, pero solo movió la cabeza y la cola. El resto de su cuerpo permaneció completamente rígido como una farsa. Maldito ser humano, vil, malvado y calculador. ¿No te bastó con tenerme atrapado todo un día y una noche? ¿Ahora también intentas matarme? La pose era ridícula. La observé con más detenimiento. Pequeña, delgada, incluso bastante mona. Yukin claramente no compartía mi opinión. La alta cultivadora de espadas se interpuso inmediatamente frente a mí, desenvainó su espada a Oyue y la apuntó directamente al cuello de la pequeña serpiente negra. Criatura demoníaca, ¿cómo te has colado aquí? La serpiente se quedó paralizada, aterrorizada, con la cabeza rígida como una ramita, pero con la boca abierta de arrogancia. Ella fue quien me invitó. No habría venido a este basurero si ella no me lo hubiera suplicado tan dulcemente. Su cola apuntaba acusadoramente hacia mí. Parpadeé. No lo era. No lo hice. ¿Qué tonterías estaba diciendo esa serpiente? Antes de que pudiera protestar, me interrumpió de nuevo. Recogiste la ramita donde me sostenía, e incluso dijiste que era recta y fuerte. Te autoproclamaste una especie de reina y dijiste que me convertirías en tu espada sagrada. Dicho esto, Son Chang-san se acarició la barbilla, miró hacia el reino demoníaco y en tono burlón, me preguntó qué tipo de territorio me gustaría. Yukin, por otro lado, me puso a Aoyue en las manos y dijo, ¿en serio? No juegues con serpientes. Juega con Aoyue. Ya basta. ¿Podemos dejar de lado mi pasado vergonzoso ahora? Intenté rápidamente cambiar de tema. ¿Así que tú eres la ramita que recogí aquel día? Entonces, ¿qué eres en realidad? ¿Un espíritu de serpiente o un espíritu de árbol? La pequeña serpiente negra se burló. Humano ignorante. Abre bien los ojos y verás que no soy yo. Antes de que pudiera terminar, Yukin presionó a Aoyue. La hoja cortó algunas escamas y un par de gotas de sangre cayeron del cuello de la serpiente. Cuidado con lo que dices. Si vuelves a hablarle mal, te mataré. La serpiente guardó silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. 3 segundos después, parpadeó y rompió a llorar. Pequeñas lágrimas del tamaño de frijoles mungo corrían por su rostro. Hasta su cola temblaba lastimosamente. Tú fuiste quien me trajo a casa. Ni siquiera quería venir. Me encerraste en esa cesta y no me diste de comer. Apenas probé unos trozos de tu carne en todos estos días. Aunque sabía que exageraba, sentí un remordimiento. Son Chang-san miró a la serpiente que sollozaba, luego a Yukin, que seguía vigilándome impasible, y de repente soltó una carcajada. Se reía tanto que no podía enderezarse y apoyaba la barbilla en mi hombro para no caerse. Rápidamente lo ayudé a incorporarse, preocupada de que pudiera desmayarse de la risa. Son Chang-san me abrazó a medias y dijo con fingida compasión, «Jefe, esta pobre serpiente da tanta lástima. ¿Por qué no la conservamos? De todas formas, nos vendría bien alguien para lavar los platos». Y tenía razón. Últimamente el negocio iba viento en popa, y lavar los platos se había convertido en una tarea titánica. ¿Pero dejar que una serpiente más pequeña que un trapo lavara los platos? La pequeña serpiente negra estaba igualmente indignada. ¿Cómo te atreves? Jamás haría algo así. Un fuerte gruñido lo interrumpió. La cola de la serpiente se movió y él, avergonzado, la apretó contra su vientre. Hermana mayor, dijo de repente con un lenguaje humano perfecto, no he comido nada desde ayer por la mañana, salvo medio pato asado.
Tengo mucha hambre. 18. No tenía pensado hacer que una pequeña serpiente lavara los platos. Vamos, que ni siquiera contrataría a un niño, mucho menos a una cría. Pero en cuanto la pequeña serpiente engulló un trozo de panceta crujiente, de repente se elevó por los aires. Con el cuerpo aún rígido, moviendo solo la cabeza y la cola, se elevó como si hubiera nacido para ello. Elegante, dramático, lleno de estilo. Si podías hacer esto, ¿por qué no lo dijiste antes, pequeño? Me reí. Déjamelo a mí, hermana. Chilló moviendo la cola. Un chorro de agua cayó del aire, y la pequeña serpiente giró como un grifo viviente, dejando los platos relucientes en segundos. ¿Lavar platos? Soy el mejor en eso. Yukin frunció el ceño y bajó la voz. Las bestias demoníacas son astutas. No confíes en él tan fácilmente. Comprendí su punto de vista. En este mundo humanos, demonios y espíritus siempre habían desconfiado unos de otros. Pero, sinceramente, ¿quién en el mundo del anime podría resistirse a un demonio serpiente que te llama hermana con una voz tan dulce? Incluso Son-chan parecía tenerle cariño a una pequeña serpiente. Sonriendo le dijo a Yukin, es solo un pequeño demonio. ¿Te preocupa no poder proteger al jefe de él? Yukin le lanzó una mirada gélida. Su espada, Aoyue, brilló levemente, pero eso no me impidió quedarme con la serpiente. En vez de eso, apartó la mano de Son-chan que descansaba sobre mi hombro y murmuró algo que no entendí del todo. Sea lo que sea que estés tramando, ni se te ocurra involucrarla. Son-chan sonrió y se desvaneció, pero su tono se volvió extrañamente frío. Se frotó la mano enrojecida y tocó ligeramente la cinta de mi pelo. No hacía falta que me avisaras, dijo. Incliné la cabeza. Y entonces lo comprendí. Son-chan realmente estaba intentando cumplir su promesa. Había dejado de ser sarcástico con Yukin e incluso se llevaba bien con ella ahora. Míralos. Hasta tienen pequeñas conversaciones secretas. Como cabeza de familia, me sentí muy orgulloso. A otro día tranquilo donde todos se llevan tan bien. 19. Después de que Dae se unió a nosotros, por fin pude tener las manos libres. A partir de entonces, lo único que tuve que hacer fue concentrarme en cocinar. Ah, sí. Dae era la pequeña serpiente negra. Al principio quería llamarlo Xiaoei, negrito, pero él dijo que los hombres de verdad no podían tener la palabra pequeño en su nombre. Así que tras una votación democrática, decidimos llamarlo Dae, negro grande. Dae lavó los platos rápido e impecablemente, solucionando el último gran problema de nuestro restaurante. Y así, con mis 3 empleados más capaces, convertí a Yilumi en el mayor éxito de Gray Street, el restaurante más popular y próspero de la zona. En poco tiempo ganamos tanto dinero y acumulamos tantos objetos mágicos que un solo almacén ya no era suficiente. Son-chan, nuestro contable, me preguntó si quería considerar la posibilidad de abrir una sucursal. Este sitio ya está muy viejo. Si estás de acuerdo, jefe, el otro día vi un restaurante en venta en el Reino de los Demonios. Es mucho más grande, podríamos mudarnos allí. Dudé un instante, luego negué con la cabeza con firmeza. No. El Reino de los Demonios está prohibido. Según la cronología, el villano principal ya debería haber ascendido al trono de Lord Miejin, el monarca demonio extintor. Aquel lugar era demasiado peligroso. Yukin asintió. El reino demoníaco es el caos encarnado. ¿Cómo podríamos dejar que el jefe fuera a un lugar así? Hizo una pausa y, en un raro momento de iniciativa, añadió, pero el reino del cultivo es diferente. Sí hay conflictos, pero es mucho más seguro que el reino de los demonios. Además, tosió levemente. ¿No te gustaron los pasteles de esa tienda la última vez? Hay un restaurante en venta cerca. Podríamos ir a verlo. Últimamente están cerrando muchos restaurantes. Aún así, esos pasteles estaban increíbles. Sentí cierta tentación, pero enseguida volví a negar con la cabeza. No. Tampoco el reino del cultivo. En este punto de la historia, la heroína Yunhua probablemente estaba ocupada abofeteando a Tian-san. El reino del cultivo era un completo desastre. Definitivamente no era el lugar para abrir una tienda. Posado sobre la vaina de la espada de Yukin,
Dae miró a Son Chang-san a la izquierda y luego a Yukin a la derecha. Tras un breve silencio, intentó mostrarse servicial. ¿Y qué hay del reino bestia? Yukin le lanzó una mirada gélida y, de un manotazo, se deshizo de la serpiente que se le había adherido a la vaina. Son Chang-san sonrió cortésmente y añadió que para que podamos visitar tu triste y pequeño pueblo natal. Dae rompió a llorar allí mismo. El reino de las bestias también estaba descartado. Aunque la luna de la sucesión de Nampo aún no había llegado, era solo cuestión de tiempo. En definitiva, Calle Gris era sin duda el mejor lugar para alojarse. Así que el plan de la sucursal tuvo que posponerse por el momento. Pero pronto surgió un nuevo problema que desató otra discusión. Con el restaurante cada vez más concurrido, necesitábamos habilitar una habitación como espacio de almacenamiento adicional. El bondadoso Son Chang-san se ofreció voluntario para el sacrificio. Supongo que puedo ceder amablemente mi habitación y dormir en el suelo de la habitación del jefe, le dijo pensativo a Yukin, quien ya lo fulminaba con la mirada. Después de todo, ya tienes compañero de habitación, ¿no? Ese compañero de habitación era, por supuesto, Dae. Como no podía adoptar forma humana y su cuerpo seguía paralizado, salvo la cabeza y la cola, Dae no tuvo más remedio que enroscarse en la vaina de la espada de Aoyue, dependiendo de Yukin para que lo llevara consigo. Finalmente empezó a dormirse en el soporte de madera de peral de Aoyue. Yukin parecía a punto de desenvainar su espada. Si es tanta molestia, dijo con frialdad, no te fuerces. Dormiré yo en el suelo de la habitación del jefe. Dae, que estaba a medio camino de volver a subir por la vaina de la espada, se quedó paralizado. ¿Y yo qué? Preguntó con expresión inexpresiva. Yukin ni siquiera pestañeó. Puedes acostarte con él. Los pequeños ojos brillantes de Dae se abrieron como dos esferas de horror del tamaño de frijoles. No quiero, se burló Son Chang-san. Como si alguien te quisiera. Profundamente ofendido, Dae golpeó la mesa con furia, azotando la mesa con la cola. De repente levantó la cabeza y preguntó con toda sinceridad, un momento, ¿por qué necesitan vaciar una habitación? ¿Acaso no tienen bolsas de almacenamiento? Yukin. Son Chang-san. Sin mediar palabra, lo agarraron cada uno por un extremo, uno por la cola y el otro por la cabeza, y lo sacaron a empujones por la puerta. Luego se volvieron hacia mí y dijeron con total seriedad. «Oh, se nos olvidó». Sí, claro. Se nos olvidó. 20. Medio año después, había pasado oficialmente de ser una mujer rica a una magnate adinerada. En ese momento mi patrimonio probablemente rivalizaba con el de toda la corporación Suzuki. Pero a medida que se acercaba la fecha límite del sistema, Gray Street permanecía tranquila, de forma sospechosa. Hoy, Illumi estaba tan animada como siempre. Durante esos meses, Son Chang-san siguió desapareciendo cada vez que tenía un día libre. Yukin, en cambio, había dejado de vagar sin rumbo hacía 2 meses, como si hubiera perdido todo interés en el mundo del cultivo. De vez en cuando algunos cultivadores elegantes y de alto rango visitaban el restaurante para encontrarla, inclinándose, disculpándose, implorando perdón y ofreciéndole montones de tesoros raros. Pero antes de que pudieran terminar de hablar, Yukin los derribaba de un solo golpe de espada. Al principio pensé que eran personas que le habían hecho daño en el pasado. Pero Yukin dijo que ni siquiera los conocía. A veces en su lugar aparecían demonios del reino demoníaco, temblando al llegar y al marcharse. Ni siquiera pidieron comida. Parecía que habían venido desde tan lejos solo para echar un vistazo al infame y apuesto contable de Gray Street, el mismísimo Son Chang-san. Empecé a preocuparme por su seguridad. Al fin y al cabo, los demonios eran conocidos por su afición a la batalla. Así que le pregunté en voz baja, ¿qué hiciste para provocar a tantos demonios? ¿Te han acosado ahí fuera? Son Chang-san se tocó el velo blanco que le cubría los ojos y de repente se acercó, adoptando una actitud dulce y delicada. Aunque me acosen, ¿acaso mi jefe no me protegerá? Suspiré. Aún así, será mejor que tengas cuidado. Los demonios comunes no representan un problema, pero si ofendes al equivocado, como al gran demonio señor Miejin, tendremos que empezar a preparar ataúdes con antelación. Son Chang-san casi se desternilla de risa. Al cabo de un tiempo se calmó y prometió portarse bien.
Pero una cosa son las promesas y otra muy distinta los hechos. Aunque ningún demonio volvió a visitarlo en el restaurante, seguía desapareciendo cada fin de semana. Peor aún, empezó a arrastrar a Dae con él. No tengo ni idea de qué le dijo a esa serpiente, pero después de una larga noche, en una conversación sincera, Dae declaró de repente que necesitaba regresar al reino de las bestias por un tiempo. ¿Qué clase de excusa era esa para una serpiente paralizada que apenas podía arrastrarse? En fin, los niños crecen y quieren aventuras. Como padre responsable, no podía retenerlo para siempre, así que le pedí a Yukin que lo vigilara. Y así, cada día de descanso, uno se dirigía al reino demoníaco y dos al reino bestial. Y la solitaria tía Xia, que se quedaba en casa, solo podía quedarse custodiando su creciente tesoro y mordisqueando tristemente 3 muslos de pollo marinados en soledad. Suspiró. Según mis cálculos, la gran guerra de destrucción de la historia original estaba a punto de comenzar. Mejor disfrutar de los últimos días de paz mientras pueda. Ñam, ñam. 21. Los clientes del restaurante provenían de todos los ámbitos de la vida de los 3 reinos, así que incluso si me quedaba encerrado en casa, aún podía escuchar los chismes más frescos del cielo, la tierra y el mundo de los demonios. Por ejemplo, los infames crímenes de la secta de la espada Tianshan habían salido a la luz. La secta sufrió una purga masiva, y ahora su nuevo líder no era otro que la otrora famosa hada Yunhua. O que el caos había estallado en el reino demoníaco. El viejo emperador demonio fue asesinado por sus hijos ilegítimos, y justo cuando el reino estaba al borde del colapso, el joven príncipe Nampuyue, a quien se creía muerto, descendió de los cielos y se apoderó del trono en su verdadera forma de dragón. La línea temporal del mundo avanzaba tal como en la novela original que recordaba. Excepto por un detalle. El reino demoníaco. En efecto, un nuevo señor demonio llamado Miejing había aparecido en el territorio del norte. Pero el nuevo señor Miejing volvió a morir. Ese es el 10º, ¿no? El reino demoníaco debe estar maldito. La verdad, ese título Miejing suena a mala suerte. ¿Por qué insisten tanto en usarlo? ¿Acaso a nadie le parece sospechoso que los 10 probablemente los haya matado la misma persona? Nada de esto se menciona en la historia original. Según la trama que conocía, solo había existido un señor Miejing, Zenbujiao, y para cuando los protagonistas se convirtieron en líderes de sus respectivos reinos, él ya debería estar gobernando el reino demoníaco. Entonces, ¿qué demonios estaba pasando ahora? Con razón el sistema decía que había un error en la trama. Pero si el villano era más débil, eso debería facilitarle la victoria al protagonista, ¿no? Eso debería ser bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este mundo seguiría siendo destruido? Esa espada invisible que pendía sobre mi cabeza, como la espada de Damocles, temblaba peligrosamente. Aunque ya había decidido no completar ninguna tarea más a medida que se acercaba la fecha límite, no podía dejar de pensar en ello. Cuando volví en mí, me di cuenta de que aunque hoy era un día de descanso, no estaba solo en el restaurante. Mientras estaba distraída, Son Chansan llevaba un buen rato sentado frente a mí, con la barbilla apoyada en la mano. ¿Qué haces aquí? Pregunté sorprendida. ¿No vas a salir a jugar hoy? Ellan no se quedaba en casa descansando desde hacía mucho tiempo. Son Chansan tarareó, últimamente no hay nada interesante por ahí. Mejor me quedo en casa y observo al tendero. ¿Perdón? ¿Ahora yo soy el entretenimiento? Pero Yukin y Daei aún no habían llegado a casa. El mundo exterior empezaba a volverse caótico, y me preocupaban un poco, así que le pregunté a Son Chansan si sabía qué estaban haciendo. Probablemente salvando el mundo, dijo con sinceridad. Tienen una mirada muy recta. Sí. No solo me veía como un entretenimiento, sino que además pensaba que era ingenua. ¿Salvar el mundo? Esa es la labor del protagonista, no la de mi camarero. Ahora que había confirmado el paradero del héroe y la heroína, solo faltaba el villano. ¿Dónde estaba? Seguro que no lo había matado algún justiciero cualquiera, ¿verdad? Uf. Me empezaba a picar la cabeza. Sentía como si una nueva neurona intentara crecer. 22. Por muy turbulento que se volviera el mundo exterior a causa de los protagonistas, Gray Street seguía siendo un paraíso oculto y pacífico, que vivía a su propio ritmo.
Tal vez porque este lugar nunca se mencionó en la historia original. Pero yo sabía que una vez que comenzara la batalla del Apocalipsis, ni siquiera un lugar fuera de los tres reinos como Grey Street se salvaría. Era solo cuestión de tiempo. La noche de luna llena de ese año cancelé todas las reservas y cerré las puertas del restaurante. Según la novela, la noche siguiente a la fiesta del solsticio de otoño marcaría el principio del fin del mundo. Esa noche innumerables familias aún celebraban su reencuentro y rezaban por una larga y feliz vida juntos. Pero al amanecer del día siguiente, esos deseos ya serían sueños imposibles. No sabía si seguiría viva para entonces. Pero al menos esta noche quería estar con mi pequeña familia en este mundo. Les preparé un pastel de luna especial a cada uno. Para Son Chon-san, pasta de semillas de loto. Para Dae, natillas cremosas con un centro fundido. Y por supuesto, yo tenía que probar un poco de cada una. Después de cenar, los tres y una serpiente se sentaron junto al viejo pozo del patio trasero, comiendo pasteles de luna y contemplando la luna. Desenterré unas cuantas jarras de vino que había enterrado al nacer. Son Chon-san, que sabía de licores, me aconsejó que no las abriera todas. Dentro de 10 años, dijo, tendrán un sabor aún mejor. No podía decirles que no habría 10 años después. Así que simplemente sonreí en silencio y abrí hasta el último frasco. Un tazón tras otro fue devorado. En cierto momento el rígido cuerpo de serpiente de Dae se aflojó, enroscándose en un montón perezoso, como si estuviera a punto de deslizarse dentro de una jarra de vino. Yuqing comió su pastel de luna en silencio, 3 bocados, un sorbo de vino como un robot. En cuanto a Son Chon-san, estaba charlando conmigo. Tendero, ¿de dónde es usted? Solté un hipo. Soy de la ciudad de Lishui, en la provincia de Jiangsu, Yunnan. Son Chon-san parpadeó. ¿Qué? Golpeé la mesa de piedra con la palma de la mano con fuerza. Los chinos no mienten entre sí. Soy de China. La mesa era demasiado dura. Se me puso la palma de la mano roja al instante. ¡Ay! Me dolía la mano como si se me estuviera muriendo. Me acaricié la mano derecha con los ojos llorosos. Vale, no te mueras. ¿Qué voy a hacer si me dejas sola en este mundo frío y cruel? Mi mano derecha permaneció inmóvil, fingiendo estar muerta. Yuqing por fin salió de su modo robot y se acercó para masajearme la mano. Son Chon-san se tapó la boca, conteniendo la risa a duras penas, y dijo, ¿en serio, verdad? No está muerto. Solo duerme. Parpadeé asimilando la información lentamente. Oh. Luego me volví hacia él de nuevo. ¿Vas a morir? Y a Yuqing, ¿vas a morir? Antes de que pudieran responder, de repente extendí la mano, los atraje a ambos hacia mí y presioné sus cabezas contra mis hombros. Al ver esto, Dae abandonó su vino y se acercó sigilosamente, uniéndose por su propia voluntad. Bajé la voz y hablé solemnemente, todos tenéis que vivir hasta el final, ¿entendido? No vayáis a Tianshan, no vayáis al norte del reino demoníaco y manteneos bien alejados del cielo Shwayun de los clanes demoníacos. Solo si te mantienes alejado de los protagonistas y los villanos, y te limitas a interpretar personajes secundarios, podrás sobrevivir hasta el final. El borracho Dae se irguió de golpe, como un signo de exclamación negro. Ella no podía ser. Son Chang-san se llevó un dedo a los labios, silenciándolo. Luego, como si leyera un cuento antes de dormir, su voz se suavizó, llevada suavemente por la brisa nocturna. Viniste a este mundo porque tenías que hacer algo, ¿verdad? Con los ojos cerrados, arropado por la calidez de ese aroma familiar, dejé que las palabras brotaran de mí. El traficante quiere que salve al mundo. Pero soy un cobarde. No puedo salvar a nadie. Una mano me acarició suavemente la cabeza. Si fracasas en tu misión, preguntó en voz baja, tendrás que abandonar este mundo. No lo sé, murmuré. El traficante nunca lo dijo. Quizá muera con él. Después de eso, no recuerdo mucho. El vino estaba realmente bueno. Por primera vez desde que se acercaba la fecha límite, dormí plácidamente. En mis sueños, una voz familiar me susurró. No tengas miedo. No vas a morir. Te lo prometo. 23.
la mecha de la Guerra de los Tres Reinos finalmente se había extinguido. Al día siguiente del Festival del Medio Otoño, estalló la primera escaramuza en el mundo del cultivo. En la novela original, la guerra entre inmortales y demonios comenzó cuando el villano masacró a la familia Zen, provocando la venganza de las sectas justas. Pero esta vez, las cosas eran distintas. El reino demoníaco afirmó que el misterioso asesino de su señor Niajin provenía del mundo del cultivo, y usaron esto como pretexto para declarar la guerra. Al enterarme de la noticia, tuve una extraña sensación de déjà vu. Como si, sin importar cómo se alterara la línea temporal, la guerra entre inmortales y demonios estuviera predestinada, un ancla inquebrantable en el destino. Su causa podría ser una masacre como en la original, o algo tan insignificante como una hormiga aplastada al pasar. El cielo había escrito incontables destinos posibles para este mundo. El destino de cada uno se entrelazaba en lo que parecían infinitas posibilidades. Pero al final todos convergían aquí hacia el mismo final inevitable. Por primera vez me distraje cocinando y se me quemó una olla entera de verduras. Yukin, preocupada, me sacó de la cocina, dejando a Dai dentro para que escupiera agua y apagara el fuego. Son Changsan se agachó frente a mí, limpiándome pacientemente el hollín de la cara. Tendero, si está cansado, ¿por qué no se toma otro día libre? Parpadeé con inquietud. Tengo un mal presentimiento. ¿Acaso el error del que hablaba el sistema se refería al villano? Sentí que había rozado la verdad. Pero no tenía suficientes piezas para ver el panorama completo. Esa fugaz chispa de comprensión se desvaneció antes de que pudiera atraparla. 24. 17 días después del inicio de la Guerra de los Demonios Inmortales, el reino de las bestias demoníacas se unió a la lucha. Pero a diferencia de la historia original, no se aliaron con el mundo del cultivo. En cambio, ayudaron a ambos bandos, como una brizna de hierba mecida por el viento. Era como si alguien añadiera y quitara pesas de la balanza constantemente, intentando equilibrar una fuerza invisible y caótica. Al segundo mes de la guerra, las tres facciones estaban enredadas, pero, a diferencia de la novela, la devastación no fue tan generalizada. Parecía como si dos jugadores de ajedrez invisibles se enfrentaran en una batalla épica. Unos eran arrogantes, creyéndose invencibles con el cielo y la tierra de su lado. Los otros avanzaban con cautela, desbaratando deliberadamente cada uno de los movimientos de su oponente. Hasta que finalmente los arrogantes perdieron la paciencia. El sistema quería eliminar el error, así que me involucró. El error quería restaurar la historia, así que ahora me perseguía. Para el tercer mes de la Guerra del Demonio Inmortal, incluso Grey Street, que nunca debió formar parte de la historia, se sumió repentinamente en el caos. Justo antes del atardecer, una explosión atronadora sacudió el bosque a las afueras de la calle. Y de repente aquel viejo y simple bosque, donde solo había leña, fue declarado por los tres bandos como una zona de convergencia espiritual. Mal asunto. Todos mis instintos me advertían del peligro. Sabía que pasara lo que pasara, iba dirigido a mí. Inmediatamente agarré mis ollas y sartenes, listo para huir con todos. Pero comparado conmigo, que ya estaba casi en modo refugiado, los otros tres parecían tranquilos. Demasiado tranquilos. Para empezar, eran todos demasiado guapos. Y ahora, con esa compostura, no parecían remotamente humanos. Pero no era el momento. Escogí las ollas más resistentes y se las entregué a cada uno. Los bosques del norte. Al caer la noche, correremos hacia el sur. Pónganse las ollas en la cabeza, podrían salvarles la vida. El sur conducía al reino de los demonios. No era precisamente seguro, pero mejor que quedarse en una zona de guerra. Probablemente. Al ver mi expresión sombría, el rostro normalmente frío de Yuqing se ensombreció aún más, como si se avecinara una tormenta de nieve. Les dije que no vinieran por aquí. Dai estrelló un taburete contra el suelo, haciéndolo añicos. Zona de convergencia espiritual. Ni hablar. Es una trampa obvia, y cayeron de lleno en ella. Yo. Una olla en la cabeza. Solo Son Chonsan aceptó la olla que le di, murmurando, no entiendo ni una palabra de lo que dicen. ¿Le están ocultando algo a un tendero? Yuqing y Dai se volvieron hacia él al unísono. Un rostro denotaba desvergüenza.
El otro, una absoluta falta de vergüenza. Daei estalló. ¿Aún piensas en arrastrar a la hermana mayor de vuelta al reino demoníaco? ¿Arrastrar de vuelta? Volví la cabeza con expresión apagada, justo a tiempo para ver a Son Chon-san desatar el velo blanco que solía cubrir sus ojos. Un par de ojos blancos y puros se abrieron, como dos lunas gemelas, serenos y sagrados, con pestañas que temblaban como si reflejaran el destino del mundo entero. Si no recuerdo mal, solo había una persona en toda la novela con esos ojos blancos. Me quedé en blanco al instante. Debido a esa fracción de segundo de retraso, soldados de los tres bandos irrumpieron en Gray Street. Alguien abrió de una patada la puerta del restaurante y la luz carmesí de la luna de sangre inundó el salón. Antes de que pudiera siquiera entrar en pánico al ver la misma luna de sangre del capítulo final de la novela, el cultivador humano, que había abierto la puerta de una patada y se había quedado paralizado, hizo una rápida reverencia, aferrando su espada con respeto. Santo de la espada, mis disculpas. Sí, no sabía que estabas aquí. Detrás de él, un soldado demonio con cuernos de toro frunció el ceño con impaciencia, a punto de irrumpir. Pero al oír las palabras del cultivador, alzó la vista y, en cuanto sus ojos se posaron en Dae junto a Yukin, cayó de rodillas. Su Majestad el Emperador Demonio. 25, año 731 del calendario de cultivo, la noche del 22 de noviembre. Un grupo de bandidos, probablemente saqueadores aprovechándose de la guerra, irrumpieron en mi restaurante. Luego señalaron a mi cocinera y dijeron que era la Santa de la Espada. Señalaron a mi lavaplatos y dijeron que era el Emperador Demonio. En cuanto a mi contable, nadie dijo que fuera el mismísimo diablo. Bien. Estupendo, incluso. Si tan solo no hubiera leído la novela. Entonces no sabría que el verdadero villano tenía los mismos ojos blancos que él. Jaja. Este mundo tiene un sentido del humor muy retorcido. 26. No sé cómo reaccionarían otras personas en una situación así. Pero yo sentía que los dedos de mis pies se clavaban en el suelo. ¿Quién podría comprender esta sensación? Juraba una y otra vez que me mantendría bien lejos de los protagonistas y los villanos, solo para darme cuenta de que sin saberlo, los había recogido a todos y me los había traído a casa. Los tres tenían expresiones distintas, pero todos me observaban en secreto. Se me secó la garganta al formular una pregunta con dificultad. Sembugia. Rompí lazos con la familia Chen hace mucho tiempo, respondió con voz serena. Sembugiao ya no existe. Ah. Antiguo nombre entonces. El hada Jinhua. Me giré hacia Yuin. Yuin apretó los labios. Ese es el nombre que me dieron. El día que les devolví el favor abriéndome en canal, rompí todo vínculo con ellos. No quise ocultártelo. Nombre anterior número 2. Me crujió el cuello al girarme hacia Dae. Habló antes de que pudiera preguntar, con la cola caída con aire culpable. Dae es como me llamabas. Nunca me preguntaste mi verdadero nombre, así que no mentí. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Su cola se quedó quieta. Nam Puiyue. Jaja. 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 El mundo enmudeció y casi podía oír cómo se desmoronaba la visión del mundo de un personaje secundario. Y entonces, crack. Sobresaltada alcé la vista, esperando en parte que fuera mi propia cordura la que brava. Pero no. No fui yo. Un trozo del cielo mismo se había partido. Con las manos temblorosas señalé hacia el norte, donde el cielo se resquebrajaba como cristal. ¿Soy yo o el cielo se está rompiendo? Dije que estaba destrozada metafóricamente, no que el universo necesitara demostrármelo. 27. Cuando el cielo se abrió, la luna de sangre parecía devorar algo, hinchándose cada vez más. De repente me asaltó un pensamiento. La descripción de la novela original. La noche de la batalla final, el villano Sensujo sacrifica a todos los demonios para apoderarse del poder celestial, concentrando en sus manos el destino de cada vida. Los incontables hilos del destino se entrelazan en el firmamento, formando una luna de sangre que palpita como un corazón. A medida que se expande, los cielos y la tierra comienzan a disolverse. Nadie sabe qué surgirá del centro de esa luna,
ni qué clase de nacimiento podría exigir el sacrificio de un mundo entero. En la novela, los protagonistas mataron a Sensujo justo antes de que naciera la luna de sangre. Los tres perecieron juntos. Pero lo que sucedió después, el autor nunca lo escribió. ¿Qué había dentro de esa luna de sangre? Y ahora que ha vuelto, ¿es este el verdadero insecto que destruye el mundo? Pero si es así, ¿quién lo invocó esta vez? No quiero sonar narcisista, pero sinceramente no fuiste tú, ¿verdad? Miré a Son Chon-san. Sus blancas pestañas temblaron levemente. Esos ojos plateados como la luna, ojos que veían a través de toda la creación, se clavaron en mí. ¿Confía en mí, tendero? En el instante en que reveló esos ojos, parecía a la vez sagrado y peligroso, como una figura santa pintada con vida. Caminó lentamente hacia mí y se inclinó para que nuestras miradas se encontraran. Los ojos que todo lo ven solo reflejaban mi imagen. ¿Acaso creerías en alguien destinado a oponerse al héroe elegido por el cielo, un hombre predestinado a destruir el mundo? Son Chon-san, dije en voz baja, si dices que no fuiste tú, te creeré. Nos lo habíamos prometido, amigos para siempre. La extraña y sobrenatural belleza se irguió, esbozando una leve sonrisa. Aún debo ayudarte a convertirte en el mejor restaurador de los tres reinos. ¿Por qué haría algo tan estúpido? Luego dirigió la mirada a la luna de sangre, con el rostro contraído por el disgusto, y comenzó a contarme la verdad que el sistema jamás había revelado. La verdad comenzaba con el supuesto elegido de la familia, que nacía una vez cada 100 años. Esos ojos blancos eran, en verdad, un regalo del cielo, pero no porque la familia fuera bendecida. Al contrario, esa familia pecadora estaba maldita. Habían sido elegidos por ella. Este mundo rebosaba de energía espiritual. Todo ser viviente inmortal, demonio o monstruo, se alimentaba de ella desde su nacimiento. Esa misma energía nutrió al cielo mismo. Con el tiempo el Tao celestial comenzó a despertar. Lo que una vez fue un orden frío, imparcial y omnipresente, se transformó lentamente en una persona, con pensamientos, deseos y ansias. Decidió que el mundo le pertenecía solo a él. Y si lograba obtener un cuerpo físico, consumiendo toda la energía de este reino, podría liberarse de las leyes de este mundo, ascendiendo a un plano superior como un verdadero dios. Para alcanzar ese objetivo comenzó a experimentar. La familia del pecado se convirtió en sus sujetos de prueba. ¿Esos ojos blancos? Eran un fragmento de la conciencia celestial, un receptáculo que le permitía espiar los tres reinos e infiltrar secretamente a sus peones en ellos. Entonces, cuando nació Sensujo, el cielo finalmente había reunido la fuerza suficiente. Y casualmente en este mundo también nacieron los niños predestinados. La verdad era cruel. Este pequeño mundo existía solo para servir a esos niños predestinados. Una vez que Yumua y Nampuyo ascendieran, la energía del reino se agotaría y el cielo perdería su oportunidad de encarnar. Por ello el cielo eligió a Sensujo como peón, un arma para reprimir a los héroes predestinados. El villano y los protagonistas nacieron como opuestos. Si Yumua y Nampuyo vivían, Sensujo debía morir. Estaba escrito en su destino. Quisiera o no, Sensujo debía destruirlos. Cuando los hijos del destino murieron, el cielo finalmente pudo descender, absorbiendo la energía del mundo mientras éste se desmoronaba. En la historia original, debido a que Sensujo albergaba la malicia del cielo en su interior, Yumua y los demás perdían terreno constantemente. Al final, Nampuyo se sacrificó para obtener un fragmento de poder de otro mundo, lo suficiente para matar a Sensujo temporalmente. Pero aunque ganaron la batalla, la muerte de los elegidos permitió que el cielo descendiera, acabando con el mundo. Ese era el fallo del que hablaba el sistema. La verdadera causa de la destrucción del mundo no era el villano. Fue entonces cuando el Tao celestial adquirió autoconciencia. 29. Son Chang-san dijo que tras vislumbrar el fin del destino, intentó detener el apocalipsis antes de que comenzara. Si el señor demonio no hubiera muerto, no habría habido motivo para que los tres reinos entraran en guerra. Pero no esperaba que una vez que Sensujo desapareciera del tablero, el cielo simplemente lo reemplazara. Cada uno de los 10 señores demonio asesinados había sido un reemplazo, un nuevo peón nacido para mantener el guión celestial. Matas a uno y aparecen 2 más. A menos que aniquile a toda la humanidad,
el cielo siempre encontrará nuevos pedazos que mover. Al revelarse la verdad, la luna de sangre comenzó a crecer más rápido, silenciosa y ominosamente. ¿Qué hay dentro de eso? Pregunté. Es el cuerpo que el cielo está construyendo para sí mismo. El sistema, que había permanecido en silencio durante lo que pareció una eternidad, de repente volvió a funcionar. Su voz seguía siendo tan monótona y mecánica como siempre, aunque ahora con un matiz de urgencia y alivio. Por favor, anfitrión Sie, destruyan la luna de sangre antes de que nazca el cielo. Una vez desaparecida, se evitará el apocalipsis y podrán regresar al mundo real con todas sus recompensas. ¿Regresaste solo para decir eso? ¿Acaso parezco alguien capaz de destruir eso? Claro que puedes. Según simulaciones de planos superiores, eres la persona con mayor probabilidad de éxito. Planos superiores, ja. Sonaban muy poco fiables. Estaba tan abrumado que mi cerebro se bloqueó. Me agaché sujetándome la cabeza como un siduk aturdido. Solo soy cocinera. Lo más valiente que he hecho fue arrebatarle el móvil a un pervertido en el autobús. Ni siquiera he conseguido envenenar una rata como es debido. ¿Quieres que luche contra algo como Sukuna? Puedes. Eres el único que escapa al control divino. Todavía no sentía las piernas. Si no te levantas y luchas, este mundo será destruido. Todos morirán, incluidos esos 3 que están detrás de ti. Mis manos cayeron lentamente de mi cabeza. O sea, ¿acaso no siempre quisiste una familia? Ahora la tienes. ¿No puedes ser valiente por ellos? ¿Es que el sistema acaba de tomar un curso intensivo de diálogos de anime? Si Denji pudo derrotar a Makima, ¿por qué tú no? Mira detrás de ti, tú también tienes tu propia Pachita. Ya basta. Sí, sin duda vieron demasiado anime mientras estaban fuera. 30. Tal como decía el sistema, tras la alteración de la trama, la única persona que podía detener la luna de sangre era yo. Arriba, las grietas en el cielo ya se extendían hacia el firmamento sobre Gray Street. Me llevé una mano a las rodillas entumecidas y me obligué a ponerme de pie. La primera en ponerse delante de mí fue Nampuyua. La pequeña serpiente negra, que antes medía apenas lo mismo que mi antebrazo, ahora lucía un par de cuernos de dragón en la cabeza. Frotó cariñosamente su cabeza contra mi palma, y luego comenzó a estirarse lentamente. Un suave resplandor brilló y cuando se desvaneció, una espada negra, cargada de poder, aterrizó en mi mano. La voz de Nampuyua resonó en mi mente. Hermana, no te preocupes por la pelea de después. Yo me encargaré. Quédate detrás de mí. Entonces Yukin dio un paso al frente, me rodeó con el brazo por detrás y me atrajo hacia ella. Pensé que solo era un abrazo reconfortante hasta que de repente sentí un calor intenso en la cintura. Empecé a bajar la mirada, pero Son Chansan me sujetó la barbilla entre los dedos, impidiéndome moverme. Atrapada entre los dos como el relleno de una galleta, estuve a punto de preguntar si aquella posición no era un tanto inapropiada. Cuando Son Chansan soltó con delicadeza la cinta plateada que siempre llevaba atada al pelo, aquel hombre extraño y apuesto me la ató alrededor de los ojos. Un bucle luego otro como si estuviera envolviendo el regalo que más apreciaba. Cuando mi visión se desvaneció, el mundo físico desapareció. Pero en su lugar, comencé a ver los hilos del destino mismo. La luna de sangre se mostró ante mis ojos en su verdadera forma. Son Chansan rozó con los dedos la cinta que me cubría los ojos. Su voz era suave como un sueño. Gana esta partida. Los huesos de la espada de Yukin te protegerán. Cuando despiertes, todo habrá terminado. 31. Espada Nampuyue me condujo directamente al corazón del enemigo. A través de los ojos celestiales de Son Chansan, pude ver cada debilidad de la luna de sangre. Y con los huesos de la espada de Yukin, era inmune a su corrosión, a su poder, a su voluntad. El primer golpe impactó y los incontables hilos rojos que unían a los seres vivientes de los 3 reinos con la luna de sangre se rompieron con un estruendo ensordecedor. El segundo golpe atravesó el corazón palpitante en el núcleo de la luna. Un grito agudo y angustioso resonó en los cielos, y la desintegración del mundo se ralentizó. Al tercer golpe, cuando la presión informe del cielo se abalanzó sobre mí, la espada negra en mi mano se transformó en un dragón feroz y atravesó de un mordisco el corazón que intentaba sanar.
Un segundo. 2 segundos. El mundo pareció congelarse en el tiempo. ¡Van! Todos lo oyeron. Un sonido débil e indefinido, que pudo haber sido un latido o una explosión. Las grietas en el cielo dejaron de extenderse. Entonces, mientras oleadas de energía se expandían, los cielos comenzaron lentamente a recomponerse. El corazón del cielo se había hecho añicos. En miles de kilómetros a la redonda, toda criatura viviente quedó inconsciente por la onda expansiva. En el centro de Gray Street, los que huían, los que luchaban, los malvados, los bondadosos, todos alzaron la vista al cielo. Los grilletes invisibles que ataban aquel pequeño mundo desaparecieron de repente. Aquella noche, todos los seres cayeron en un sueño profundo. 32. Cuando el cuerpo celeste fue destruido, la explosión de energía fue tan potente que me dejó inconsciente. Por suerte, al sistema aún le quedaba un último resquicio de utilidad. En el momento en que ese corazón estalló, se activó la resolución de la misión. De lo contrario, me habría estrellado contra el suelo tras esa caída. Enhorabuena, Oseae, por completar tu misión. Procesando resultados, por favor espere. Debajo de ese enorme icono de carga, mis ojos se pusieron en blanco y todo se oscureció. Cuando los abrí de nuevo, estaba frente a mi estufa. Justo delante de mí estaba la lámina del dios de la cocina que yo misma había pegado en la pared. El gas estaba encendido. Un huevo frito chisporroteaba en la sartén. Miré hacia abajo. Llevaba puesto mi pijama rosa de rayas de siempre. ¿Qué demonios? ¿El sistema? Ninguna respuesta. ¿Son Chansan? ¿Yukin? ¿Big Black? Nada. La luz del sol matutino entraba a raudales por la ventana de la cocina, deslumbrante y cálida, recordándome la realidad. Me quedé mirando fijamente la cocina que había decorado con mis propias manos, me pellizqué la mejilla, con el temor de que fuera un sueño. No lo era. Así que de verdad volví. ¿Qué? Me echaron en cuanto terminé la misión. ¿Ni siquiera un gracias? ¿Por salvar el mundo? Quería gritar, pero el dolor en el pecho era tan intenso que no podía articular palabra. Solo cuando el olor a huevo quemado me golpeó, reaccioné y apagué la estufa a toda prisa. El huevo estaba arruinado y de todas formas, no tenía ganas de desayunar. Así que me vestí y fui al restaurante con la mente en las nubes. 33. En realidad, mi pequeño restaurante se llamaba Ilomi 2. No era grande, pero las ganancias alcanzaban para alquilar un local pequeño en el centro de la cara ciudad, prueba suficiente de que mis habilidades culinarias eran sólidas. Cada mañana antes de abrir, me plantaba orgulloso en la puerta, con las manos en las caderas, posando como un chef de primera. Pero hoy no. Hoy en silencio subí la persiana metálica, colgué el cartel de abierto y entré. El interior estaba diseñado con un estilo pseudoantiguo, un capricho personal fruto de mi antigua obsesión por las novelas de artes marciales. Estaba a punto de encender la luz cuando me quedé paralizado. Detrás del mostrador, un joven familiar de aspecto casi extraterrestre trasteaba con el ordenador, murmurando: «Este aparato es realmente extraño». Me quedé allí atónito. Misión cumplida. Según los cálculos del sistema principal, su recompensa está siendo entregada. Por supuesto. El sistema seguía siendo el mismo estafador dimensional e inestable. Quise maldecirlo, pero de repente sentí el pecho lleno de algo agridulce, como un caramelo de limón, que se derretía lentamente en una mezcla de calidez y dolor. Al oír que se abría la puerta, el hombre tras el mostrador levantó la vista. Desde la cocina, otros dos, que claramente habían estado discutiendo, salieron a ver qué ocurría. El tendero, uno de ellos, sonrió. «Buenos días. ¿Estamos abiertos ahora?» Fin.